¿Dónde se guarda? Acá. En teoría se suben a YouTube, profe. ¿Cómo? En teoría se suben directamente a YouTube. Yo traté de buscar, pero nunca los vi. Vi de clases de otras materias, pero nunca las mías. Sí, Ah, hay una que sale, o sea, no me acuerdo si en esta. O algunas sí. Ah, bien. Em, parapapam, NPMI para instalar los módulos. Sí, si le ponemos el NPMI solo, lo que va a hacer es leer el... No, este. El, voy a abrir este. Leer el package JSON que tenemos e instalar los paquetes que salen acá, tanto de las dependencias como de las dependencias de desarrollo. Eso es lo que hace cuando solamente le ponemos el is sin ningún otro parámetro. Leer el package JSON y instalar lo que esté faltando, ¿no? Si ahora lo vuelvo a ejecutar, ¿ven? No me hace nada. Me dice que está todo actualizado y está todo bien. Siempre cuando descargan una aplicación, un proyecto de Node, por lo general tenemos que hacer este paso, un npmi, para instalar las dependencias, los paquetes que ya trae. Del index, vamos a limpiar un poco. Sabemos que esto era de ejemplo. Simplemente para limpiar un poco. Esto voy a ponerle API. Tareas, tareas, tareas. Este es el general. Este es el de las tareas. Este es el ID que ya hicieron. Este es el otro también que hicieron. Ahora lo que voy a hacer es, todas estas tareas las vamos a poner en un archivo aparte. ¿Sí? Con este que siga manteniendo un archivo JavaScript. No sea un archivo JSON, sino de JavaScript. De paso practicamos cómo hacer un módulo. Uy. Aquí tengo que crear un nuevo archivo. Ahí vamos a poner tareas.js. O mejor dicho, no se me pone, acá lo quiero. Sí. Fíjense que está en la misma carpeta. Datos, puedo decir. En lo que yo quiero es cortar todo esto. Pegarlo aquí. Pero lo que tengo que hacer acá es module.exports. Tengo que decirle cuáles son las exportaciones que va a tener este módulo, o sea, este archivito. Puede ser un... Puedo directamente poner tareas, ¿sí? Eso no hay ningún problema. Otra opción es hacerlo como un objeto, así, y adentro poner tareas. Si es una sola cosa de las que, lo que exportamos, conviene hacerlo con el anterior, sin las llaves, ¿sí? Directamente tareas. Pero cuando tenemos varias cosas como constantes, funciones, objetos, etc., nos conviene devolverlo como un objeto. Así lo leemos como un objeto también. Pero acá solamente lo vamos a utilizar como es una sola cosa. Vamos a utilizar así. Y aquí lo que tenemos que hacer es const tareas igual require punto barra datos. Y esto debería funcionar. Sí, a ver si leemos. Veamos el Postman, si nos está devolviendo bien. Voy a hacer un get tareas, send, que me devuelve el vector con... Ay, ahí está. Sí, me devuelve
las dos tareas que tenemos. Acá podemos o no poner la extensión del archivo, ponerle .js, pero por lo general ya sabe que es un archivo en JavaScript. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Se guardó? Ahora me está agarrando la duda. ¿Se guardó? Ah, sí. Bueno, nos queda, para completar esto, sí, para hacerlo sencillo, ¿no? Obviamente que esto tiene una complejidad todavía mayor, pero por lo menos para que cubra nuestra necesidad, nos haría falta dos métodos, ¿sí? ¿Qué métodos nos están haciendo falta? Porque tenemos el get de todas las tareas, ¿sí? Ese está aquí. Todas las tareas. Enviar. El editar y el eliminar. Sí. En realidad es listar. Listar todas las tareas, eso lo hacemos acá. Listar una tarea. Este sería crear una tarea. Listar, leer, sí. Listar, leer. Y nos estaría faltando editar una tarea y eliminar una tarea. Lo que editar, eliminar. En inglés, sí. En inglés, la tarea de crear una tarea, ¿sí? Se la hace con la letra C. Sí, es lo primero que uno hace por lo general. Después, lo que es leer, por ejemplo, leer todas o leer una, es read en inglés. Después, la que es editar, o mejor dicho, actualizar una tarea, es U de update. Y después tenemos para eliminar delete. ¿Sí? Estas tareas que voy a poner en orden, ¿sí? Que se suelen aplicar a todos los recursos, ¿sí? En este caso tareas o pueden ser otras cosas, son operaciones C, R, U, D. Y estos nombres, si lo llegan a googlear, CRUD API, por ejemplo, es la creación de una API, REST, CRUD o lo que sea. Y CRUD es justamente los 4 procesos que hacemos en una API, de crear, leer, actualizar y borrar. Entonces, cuando uno les dicen, bueno, ¿cómo crear una API CRUD? Es justamente a esas tareas que hacen. O si lo castellanizamos, lo que solemos decir ABM, alta, baja y modificación. Acá sería crear, leer, actualizar y eliminar. Entonces, si quisiéramos crear una tarea para actualizar, ¿qué tipo de método tenemos que utilizar? App. Era el put. Sí, el put, justamente, para poder agregar algo. ¿A qué dirección? Y ahí tenemos que elegir la lista y el ID de la tarea que queremos editar. Ujú. O sea que tiene que tener la misma forma de leer una en particular. O sea, queremos modificar una tarea con un ID específico.
¿Está bien? Sí. Entonces, rec res. ¿Y aquí qué tendríamos que hacer para actualizar? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podríamos estar haciendo? Y bueno, primero deberíamos localizar Bien, bien, la bien. tarea con el ID. Tareas.map o hacer un for each, ¿sí? Cualquiera de los dos, indistinto. Lo que voy a hacer es recorrer todo el arreglo de objetos y vamos a buscar. Si tarea.id es igual ¿a qué? Sería el rec.params. Body. No, params es... Ah, sí, también, perdón. Sí, me estaba confundiendo con otra cosa, porque también en el put tenemos que mandar en el body la tarea. Sí, acuérdense que acá sí lo estamos, nos lo están mandando en la dirección, pero nosotros cuando enviamos con el postman, el body va a tener puede tenerlo o no. Sí, puede tener el objeto con el ID, ¿sí? Algo así. Por ejemplo, 1. Porque a veces nosotros mandamos todo el objeto que tenemos en el cliente. Entonces acá tenemos que también podemos leer el ID desde el cuerpo, ¿sí? El body.id, sí, body.id, porque este es el body. Sí, en este el rec body. Pero está bien, lo vemos del parámetro. Entonces, cuando la tarea que estamos recorriendo de este arreglo, su ID sea igual al que pedimos, entonces ese es el que tenemos que modificar. Y tenemos que modificar tarea.nombre por .nombre y la tarea.lista con rec.bodylista, ¿sí? Porque eso es lo que nos van a estar enviando. Obviamente, tenemos que verificar que el body realmente venga con un nombre y con una lista, ¿sí? Pero bueno, por las dudas, todo debería funcionar. Si llegan a tener la tarea con muchos elementos, por ejemplo, acá tenemos solamente 2 elementos, nombre y lista, pero si llegásemos a tener varios, una posibilidad es hacer, y tenemos mucho que escribir, podemos hacer un const, qué sé yo, poner tarea actualizada, o dar un nombre. Podemos ponerlo aquí. ¿Sí? Algo así. Ay, que no le gustó, a ver. Ah, bueno. Sí, ahí está. Recboot.body, este. Leemos y lo actualizamos, ¿sí? Hay otra manera para cambiar, pero esta la dejamos sencilla, ¿sí? Para no complicarnos. Y con esto deberíamos modificar alguna tarea. Acá le voy a sacar el ID para que no complique. Entonces queremos cambiar el ID 2. ¿Sí? Acá le tenemos que poner ID 2. Voy a hacer otra cosa. Le voy a poner aquí
put en tareas más rec.params.id para que me muestre que hay un put, que hay un cambio. Entonces yo quiero enviar el método put a la dirección local, tareas /2, ¿sí? Que es el que yo quiero modificar. En lugar de tareas 2, ponerle ir a buscar, no sé, ir al súper, no sé. Y pongo totalista, no, pero lo pongo como falso. Entonces, método put a esta dirección con un cuerpo ya en el formato JSON con este formato, ¿sí? Esto debería, al momento de yo enviar este send, me debería ejecutar esta función, ¿sí? La función que está aquí. Express me debería detectar esta ubicación, esta URL, y ejecutarme esto cuando me detecte ese método. Así que vamos a estar atentos a lo que pase acá cuando apriete send. ¿Sí? Se ve un put en tareas 2. Sending request va a estar dando vuelta, voy a cancelarlo, porque no le respondimos nada. El postman se queda esperando hasta que le responda algo. Ya le vamos a poner que responda algo. Pero ahora voy a hacer un get de todas las tareas para ver, o el get de la tarea 2, para ver si me... no me digan que no lo implemente. No, no está implementado. Get de todas las tareas. Ahí está. El ID 2 me dice que es ir al super, o sea que se modificó. Entonces, acá lo que voy a hacer, simplemente para no devolver nada, res.send y le envío un OK. Sí, salió todo bien. Entonces ahora si lo quiero modificar, put a las tareas 2, ir al banco. Le pongo send, recibo el OK, o sea que se modificó. Vuelvo a pedir todas las tareas. Y ahí deberíamos tener ir al banco. Ahí se modificó. ¿Lo ven? Sí. ¿Cómo lo está? Bien. Vayan probándolo y vamos pensando cómo hacer esta operación. El de eliminar un elemento del vector. Por ejemplo, ¿cómo sería, en este caso, a qué método teníamos que llamar? ¿Se acuerdan cuál era el método para El delete. delete? Tal cual. La dirección, también tenemos que especificar una dirección. Y obviamente acá esto es res, rec, ojo con el orden, rec res. Y aquí hay que
eliminar una tarea, que esto sí se lo dejo que piensen ustedes cómo solucionarlo. Traten de probar esto, a ver si se les actualiza y vayan pensando cómo podemos eliminar una tarea en función del ID que nos envían.
Ahí lo tengo, profe. Bueno, vamos a ver. A ver. Ahí lo tengo yo también. Ahora sí, puedes compartir. Bueno, eh, este sería. Ujú, Un poco con el mapa, ujú. veo si los IDs son iguales y splice. De tarea le saco tarea, bueno, uno nomás. Y Ujú, bien, bien, bien. me voy a hacer un get de todas las tareas. Ahí está la Ujú. 2 y la 3. Y voy a borrar la 2 ahora. Voy a borrar la 1. Esto, me tiro el OK. Vuelvo con un get. Y ahí me quedó la 3 nomás. Bien, perfecto, muy bien. Bien, a ver, Braco. Yo acá lo que hago es un Ujú, filtro. ese, bien. Lo que hace el filtro es devolverte una lista nueva en donde los elementos cumplen con la condición que le indiquemos acá. Acá Claro, yo le pongo que los me que se devuelva lo quedan, que... digamos, lo que es Claro, verdadero es lo que queda. exacto. Entonces, vos lo que especificas ahí es que si es distinto el ID, que devuelva verdadero para que siga quedando como parte del vector. Sí. Sí. O sea, el ID que yo indico acá para eliminar sale por falso Ujú, y no se agrega a la lista. sí, exactamente, bien. A ver, esta era la lista. Vamos a Ujú. borrar el uno. Ah, Ahí no está el ahí 1. está, falta el 1. Perfecto. Bien, sí, esas dos son las alternativas. Uno con slice, ubicando el elemento, vos podés quitarlo del arreglo o usando filter, especificando qué tarea eliminar. Sí, filter lo que hace es, em, acá le hago rápidamente. Lo que hace es, filter, acá llamamos a una función, que esta función, la básica es tarea, él lo uso de otra manera, pero lo voy a hacer un poco más sencillo para que se entienda. Acá lo que hacemos es, incluso, sí, vamos a hacerlo así. Obviamente ya lo vamos a simplificar. A, ahí está. Lo que hace filter es recibir una función, ¿sí? En este caso una función flecha. Aquí tiene que cerrar con paréntesis. Esta función flecha lo que se va a ejecutar para cada uno de los ítems que forman parte de este arreglo. El parámetro que nosotros le pasamos a esa función va a ser cada uno de los elementos del arreglo, en este caso una tarea. Y lo que nos pide es que esta función que nosotros le pasamos a filter, que devuelva verdadero o falso. Si llega a devolver verdadero esta función, quiere decir que para ese elemento que se envía al momento de llamar la función, va a quedar o va a ser devuelto por la función filter. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros retornamos que la tarea.id es distinta a la del parámetro,
Es distinto al ID que pasamos por parámetro, lo va a incluir en el nuevo vector, ¿sí? Filter me devuelve un nuevo vector, en el que va a incluir todos aquellos elementos cuya función a la que se llama me devuelve verdadero. Entonces, yo filtro y solamente me voy a quedar con aquellas tareas que no sean la que yo elijo. De esta manera, el nuevo vector va a estar formado con los elementos que no se van a borrar. Y el único que no se va a incluir va a ser el que se va a borrar. La manera de simplificar esto es, si yo quiero quitar el return, puedo hacerlo. Quito el return y al quitar el return, quito las llaves. Y directamente puedo llamar a la misma función. Lo que hizo el compañero, en lugar de toda la tarea, no necesito leer toda la tarea, solamente necesito leer el parámetro de la tarea. Entonces cambia el parámetro de la tarea por el elemento ID de esa tarea. La propiedad ID de esa tarea. Y eso lo hacemos con una llave, ¿sí? Eso lo habíamos visto en otra clase, que con la llave y adentro del valor de toda la tarea solamente va a tomar el ID. Y dentro de la función se va a utilizar con este nombre que nosotros coloquemos, ID. Esta función, al ser un encierro, un closure, me permite acceder a variables que están afuera, que es justamente el recparam del rec. Y aquí lo que quedaría por hacer es el res.send. Ok. Bien, ¿se entendió? Map y filter. Y había una más que ya me estoy olvidando. Constituyen las básicas para hacer todo esto. Reduce, reducir. Reduce, no, filter es reduce. El splice que hizo el No, compañero. no, el reduce es. El splice también se le puede usar para editar el elemento. Sí, 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 también. Este es, digamos, el más común. Porque en el otro hizo un map y de ahí recorrí el vector. En cambio acá es un map, pero al mismo tiempo te permite quitar o dejar los que a vos te interesen. Cumple la misma función. Bien, reducir era otra cosa. Bien. Bueno. Creo que con esto ya tenemos completo lo que podría ser una mini API, por lo menos para lo que queremos hacer, que nos permite crear un elemento de un cierto tipo de recurso, en este caso las tareas, leer todas las tareas, ¿sí? Hacer un get de todo lo que tenemos, leer una tarea, actualizarla y eliminarla. Si bien no me equivoco, nosotros el programa que habíamos hecho en su momento de la web, que utilizaba el fetch, se comunicaba con estos elementos, ¿no? ¿Puede ser? Con estos tipos de llamados. A ver. Este de tareas. Entonces, si se animan y no usamos ninguna otra dirección que sea rara, no. Podemos cambiar toda esta dirección por un localhost 3000 y debería funcionar de la misma manera. Igual, en vez de llamar a una API que está fuera en internet, usamos una API que está local que hicimos nosotros. Con el método delete, con el método el get para leer todo, etc. Pero eso se lo dejo para que lo prueben ustedes. Pero solamente lo que hay que hacer es cambiar esto, la dirección IP por localhost, y ya está. Eso es todo. Siempre va a devolver OK, o sea que acá puede, si hay algún error, bueno, no nos va a decir, pero bueno, no importa.
Bien. Hasta ahora se entendió, ¿no? ¿Todo? ¿Vamos bien? Sí. Ujú. Ya sabemos cómo enviar, cómo crear cada uno de los métodos dentro de empleando Express, por lo menos los sencillos. Nos quedaba una sola cosa, que eso lo vamos a probar con un get general, ¿sí? En este hola mundo, que era la posibilidad de acceder a los parámetros de consulta que se envían en la dirección, ¿sí? ¿A qué me refiero? Son aquellos parámetros, sí, aquellos parámetros de consulta que son los que empiezan con signo de interrogación en una URL. Y acá lo que hacemos es colocar un nombre de variable, qué sé yo, puedo poner ID igual a 1 y esto teóricamente me debería devolver la tarea con ID 1. ¿Sí? No vamos a centrarnos tanto en la tarea, sino que lo vamos a hacer un poco más general. Ahí, que acceda al localhost general, al principal, y de ahí tratar de leer algunas de estas variables. Por lo menos ID igual a 1. Eso lo hacemos aquí, ¿sí? En la dirección global, en la principal. Para poder acceder a estos parámetros de consulta, lo que hacemos es, lo hacemos desde request.query. Y el nombre de la consulta. ¿Sí? En este caso, acá voy a mostrar. Voy a poner ID igual a... ID igual a 1. O sea, si yo quiero acceder a parámetros que yo coloco aquí, lo tengo que hacer con el request.query. Query. Lo que voy a hacer aquí, voy a hacer todo el query, a ver si me deja escribirlo, sí. Sí, algo así. Sin el ID, como para ver qué me está mandando. ¿Ven? El query es, me viene como un objeto, en donde ID es igual a 1. Si yo ahora, por ejemplo, tengo, acá lo puedo agregar como un ampersand para agregar otro parámetro, por ejemplo, nombre igual un nombre. ¿Ves? Me llega como ID, la consulta me llega ID 2.1, que es lo que yo estoy enviando. El ampersand para separar el tipo de parámetro, en este caso el nombre, y después el texto que yo ingresé. ¿Lo ven? Todo dentro del rec.query. Query. Eso se van agregando ahí en params, ¿no? No, en params no. O sea, ahí en el postman, dijo, abajo del get en params. Ah, bien, sí. Sí, sí. Aquí o aquí. Por lo general son parte de la dirección. ¿Sí? Acá si vos querés agregarlo por separado y no tener que escribirlos a todos, lo puedes hacer. ¿Sí? Incluso los vas como escondiendo, ¿ves? Ocultando. También en la dirección, cuando son espacios, te puede poner un más. Esto también lo toma como un espacio, ¿ven? Para no crear complicaciones con los espacios, se puede utilizar un más y eso te hace indicar que es un espacio acá. Para que la dirección no tenga espacios y lo pueda leer bien, no sé, los intérpretes de... ¿Vieron cuando mandan una dirección y tiene un espacio? Cuando el WhatsApp lo lea el mensaje, solamente te toma hasta empezar el espacio. En cambio, con el más te lo debería incluir a todo. Bueno, y tenemos muchas URL que tienen este formato. ¿Cómo ¿Puede accedemos a funcionar eso? también con guión bajo? ¿O es con más, no? Pero guión bajo lo va a tomar como un guión bajo. ¿Ve? Si yo quiero que sea un espacio, o le pongo el espacio o el más.
el ampersand separa los elementos. Si llega a haber, por ejemplo, que lo voy a poner un más, otro ampersand y vuelvo a poner id igual a 2, ¿qué creen que puede pasar? ¿Superpondrá o se agregará otro? Ujú. Es un arreglo. Los toma los dos. No los superpone, pero haciéndolo un arreglo. Entonces también hay que estar atento a esto. Si este elemento es un... Y fíjense que los números son cadenas de caracteres. O sea, no son números. Eso también hay que tener en cuenta. Si es un ID, hay que ver que lo que me está enviando es una cadena de caracteres y no un número en sí. Acá es lo bueno, que sabiendo que me viene cadena de caracteres, pero es un número, ahí viene bárbaro cuando hacemos una igualdad con dos signos igual. La igualdad, para preguntar si dos variables son iguales, con dos iguales, no le interesa el tipo de variable, puede ser un entero de un lado y una cadena de caracteres del otro. Te va a dar verdadero. Con el 3 igual, ahí se complica un poco la cosa, porque sí o sí necesita ser el mismo tipo de variable. Pero ahí viene lo práctico de JavaScript, que te hace una indiferencia entre lo que es un texto y un número, para que justamente todo este tipo de cosas no sea una complicación. Mira, acá me nos duplica incluso. Bien. Esto para que lo practiquen. Una última cosita para ver de Express. No es algo exclusivo de las APIs, ¿sí? Porque no todas las APIs tienen esta posibilidad. Pero por lo menos Express sí tiene la posibilidad de poder compartir o hacerlo como un mini servidor web. ¿Sí? Esto es como un servidor web, pero para ofrecer una API. También lo podemos utilizar para poder compartir recursos, por ejemplo, archivos, páginas, etcétera. Yo lo que voy a hacer para poder utilizarlo es crear una nueva carpeta que la voy a llamar public, ¿sí? Una carpeta pública en la que ahí van a estar los archivos o los recursos que quiero enviar. Voy a colocar, y lo bueno que si vamos a la página de Express, voy a esto de los archivos estáticos, de cómo empezar, y acá me dice cómo utilizar ese archivo, esa carpeta public, ¿sí? De pública, como yo la puedo, que todos los archivos que estén ahí adentro puedan ser accedidos de esta manera. De imágenes, CSS, JavaScript, imágenes, un mini página web, aparte de la API, ¿no? Entonces yo copio este texto, este código, lo puedo poner aquí, que es, mejor si es antes. Yo lo que hago acá es una app, me utilice un middleware, ¿sí? Que es express.static, que me va a utilizar la carpeta que se llama public, y ahí va a ofrecer los archivos. Entonces yo en public podría tener, no sé, voy a crear un archivo, cualquiera, poner un index.html, no, un index, no, JS, un archivo JavaScript, ¿sí? Que adentro va a tener algo distinto. Entonces, para yo acceder a este archivo, una vez que me funciona esto, lo puedo hacer, no con el Postman, porque Postman no nos va a servir aquí para ver el archivo, sino aquí. Yo voy a poner localhost 3000 barra test.js, el nombre del archivo dentro de esa carpeta pública. Entonces yo voy a poder acceder a ese archivo desde afuera. Dice que no puedo.
Tu. No O tiene que ser con será... public y después el archivo. O No, es... Aquí es cuando la teoría se cae. Es porque es, ahora puede cargar los archivos del directorio public. Mm, También puede ser así, así. Tiene para varios. Pero a ver qué pasó. Por las dudas voy a poner punto barra public. Ahí está, ¿ven? Había que referirlo a la carpeta local. Entonces ahí está el archivo JS. ¿Sí? Ahí está el contenido de ese archivo. Y podemos tener imágenes, lo que sea. Ahí tenemos otra manera de hacer un mini servidor web en el que si solamente queremos compartir archivos estáticos, solamente necesitamos esta línea, esta, y todo lo otro podemos sacar y solamente dejar esto, para tener un mini servidor web hecho con Express. Acá tienen otras maneras para hacer lo mismo. Use, yo le especifico que no sea el local, sino que sea algo que diga static. Entonces yo puedo utilizar esto. En este caso, solamente me agrega esta parte static que yo le especifique acá. Si yo no le especifico nada, es directamente sin este static, como está acá. Así, pelado. ¿Sí? Si no le especifico nada, la dirección es así pelada. Si yo le especifico algo aquí, va a tener esa dirección como prefijo. Acá estaba lo del dir name. Esto es cuando ya lo ejecutamos. Por eso no sabía dónde estaba parada la carpeta. Por eso daba un error. Yo acá le especifiqué la carpeta, esta que está acá. Pero es bueno tener un dir name, que es el nombre del directorio, la ruta completa va a tener. Sí. Por las dudas les voy a mostrar qué es lo que es esto del dir name. Que se guarda, pero ves la ubicación completa de todo el directorio. Entonces, dir name más barra public. Entonces ya tiene la dirección absoluta de donde se ubica esa dirección donde está el archivo public, esta carpeta. Si le ponía punto barra, era relativo, porque si cambio la carpeta, tiene que ser esta de acá. Cualquiera de las dos funciona bien, por lo menos para esto que es sencillo. La costumbre es utilizar este. Y en Windows tengan cuidado cuando usen carpetas. El C2 punto ya tiene el barra. Si le vuelven a poner un barra, ya va a ser un problema. En cambio, todas las otras carpetas no tienen el barra al final. Entonces no es problema. Cuidado con el dir name en Windows, cuando están trabajando con unidades. Bien, estas son las dos. Por lo menos con esto abarcamos más de lo necesario para poder armar nuestra propia API, por lo menos con algunos recursos estáticos, trabajar con las consultas o crear, leer, etc. Obviamente, esto tiene muchísimo más, podemos hacer muchísimas más cosas. Es cuestión de entrar en lo que es Express y cómo crear cada una de las opciones. Como sugerencia, si quieren seguir indagando en esto, tienen... A ver, esperen, ¿dónde están? Tienen la referencia. Tenemos... Plantillas, middleware, inicio.
No. A ver, capaz que está por acá. No. Esto tiene incluso, podemos instalar de manera global un generador de Express que nos puede generar todo el proyecto Express dentro de todo completo, con un public, con imágenes, con rutas, con vistas. Es bastante completo. Como framework es uno de los más utilizados y completo. Pero déjenme ver. Estoy buscando. Acá está. Bueno, por lo menos en el master, en el GitHub de Express hay ejemplos y acá están. Tenemos cómo hacer ejemplos para, por ejemplo, manejar los parámetros, que es muy parecido a lo que ya vimos. Cómo hacer descargas, cómo trabajar con cookies, sesiones con cookies, la autorización o autenticación en realidad. Si les interesa, tienen para hacer static files, es el que vimos recién. Lo que también podemos colocar para poder subir archivos, ¿sí? Eso lo hacemos con multipart, ¿sí? Acá tienen la posibilidad de ustedes enviar algún tipo de archivo, ¿sí? Un formulario con algún archivo, una imagen, un tamaño, y ustedes le dicen dónde quieren que se guarde. Sí, este es un ejemplo sencillo para subir algún tipo de archivo. ¿Qué más tenemos? Mini. Este está interesante porque te permite. A veces no queremos trabajar en HTML una página, sino que lo trabajamos en Markdown, que es como muy parecido a lo que tenemos en las wiki. ¿Sí? De esto que empiezan con numeral y utilizan esto para hacer el tipo de texto. Lo bueno que Express lo pueden utilizar para hacer una conversión y es simplemente una función que se llama acá. Nosotros lo que hacemos es leer el archivo, llamar a este market, que es justamente el que te procesa todo eso y te lo entrega como HTML, ¿no? Te lo transforma en un HTML. Y eso lo envían tenemos un conversor de Markdown a HTML. Para no tener uno que escribir el HTML, sino directamente esto te genera el HTML. Bien, si quieren ir por este lado, tienen muchísimos ejemplos para trabajar. Para la clase que viene, si bien ya la estoy terminando, pero por lo menos quiero comentarles de otras cosas. Para la clase que viene ya deberíamos estar por lo menos viendo lo que es con cómo acceder a una base de datos, por lo menos el SQLite, y poder guardar las cosas que vamos haciendo en una base de datos, aunque sea local. Y después ya entramos en lo que es React, que es la última parte de la materia. Lo que sí, si esto de las APIs, para desarrollarlas sobre todo en JavaScript, es algo muy amplio y es tan grande como hacer la parte web de la página, ¿sí? Con todo esto nosotros ya podemos estar viendo de que tenemos un desarrollo por un lado visual o del lado del cliente, que es con los navegadores, ¿sí? El JavaScript que está en los navegadores, que es el que estuvimos trabajando en la primera parte, y después tenemos el JavaScript del lado de los servidores, que es todo lo que hicimos con Node. Y el desarrollo tanto de la página web como de la parte del servidor, también los dos llevan su tiempo y es tan complejo que ni se imaginan. Express es uno de los más utilizados para poder trabajar o hacer JavaScript del lado del servidor, para crear las APIs, para ofrecer el contenido que nosotros queremos para las páginas, ¿sí? ¿Qué tan grande es Express? Veamos la estadística Express. En NPM se descarga por semana unas 16 millones de veces. ¿Sí? Express es
por lejos el más utilizado o es un componente básico para otros más complejos, ¿sí? Ahora bien, si no quieren o meterse, ahora les digo opciones que hay aparte de Express, ¿sí? Hay otro que es Fastify, que hace lo mismo que Express, pero el objetivo es que sea rápido, ¿sí? Se descarga un poco menor de veces, pero trabaja muy parecido al Express, pero la idea es que sea rápido, es más rápido que Express. Todo depende del rendimiento que ustedes quieran. Si siguen por el camino de crear ustedes su propia API, bueno, ya como vamos a ver el viernes, tenemos que agregar una conexión a una base de datos para poder ir leyendo y escribiendo todos los datos. Si eso ya es complejo, tenemos opciones que nos permiten acelerar todo ese desarrollo sin tener que gastar tanto tiempo en desarrollar las APIs. Como sugerencia, si ustedes quieren seguir el camino de desarrollar APIs que puedan yo les sugiero ¿sí? Que este también utilizo. Este es un framework para poder crear aplicaciones del lado del servidor. Tiene su complejidad, obviamente, porque está hecho en TypeScript, pero les ofrece posibilidades para poder crear conexiones, por ejemplo, trabajar con base de datos, tipo Mongo, validaciones, bueno, cookies, HTTP, subir archivos, bla, bla, bla. Autenticación, autorización, un montón de cosas para poder trabajar o crear sus propias API. Trabaja en TypeScript, pero pueden llegar a utilizar JavaScript. Esto es, si ustedes quieren hacer su propia API, este les ofrece modos rápidos de poder hacerlo. Este es uno. Después, si no quieren desarrollar nada y quieren directamente indicar dónde están los datos en la base de datos y que les cree solo la base de datos, hay tres opciones que les puedo sugerir. Loopback, que es justamente la que desarrolla en Express. Esto lo que a ustedes les permite crear es aplicaciones Node.js y TypeScript, si quieren, para crear APIs y microservicios, principalmente APIs. Este es tan sencillo que lo que vos tenés que hacer es especificar en un archivo de configuración la conexión a una base de datos y le va a crear toda la API que necesiten para la base de datos. O sea, es muy sencillo de usar. Instalar Node, instalar esto, ustedes crean la aplicación, cómo se va a llamar, qué cosas extra quieren habilitar, arrancan el proyecto, agregan el controlador, que es justamente lo que quieren hacer, por ejemplo, una API, y ya está, ya casi está todo listo. ¿Sí? Le dicen cuál es la base de datos, qué estructura va a tener la base de datos, o sea, dónde están los recursos, y ya les crea todos los get, los put, los post, todo para poder trabajar con la base de datos. Bastante sencillo, sencillo, ahorra mucho trabajo y bastante interesante. Pero es muy de tener que instalar a manopla, tenés que configurar todos los archivos, o sea, todo es a mano, ¿sí? Configurar código, rellenar cosas. Si no queremos hacer nada de eso, tenemos Strapi, que este es muy sencillo, que lo que hacemos es iniciar, ¿sí? Con npx, por ejemplo, crear una aplicación de Strapi, y luego lo que tenemos que hacer es entrar a una página y de ahí empezar a ver, ahí ajustamos la conexión a la base de datos, le decimos cuáles son las tablas, cuáles son los parámetros, etcétera, y le va a generar toda la API necesaria para poder trabajar con esa base de datos. Esto le va a ahorrar muchísimo, e incluso tiene manejo de roles y permiso, autenticación, todas esas cosas. Pero trabaja con Postgre, es la única diferencia. Y acá les dice con ejemplos para hacer con distintos tipos de proyectos, ¿sí? Otro que está interesante, estoy utilizando bastante,
Es Hasura, que lo que hace es, te hace una API REST, que es la que estuvimos haciendo nosotros, pero principalmente está hecho para hacer GraphQL. Yo una vez que lo configuro, especifico conexiones a base de datos, cuáles son las tablas, y me genera toda la API de manera automática, como dice acá, en tiempo real. Y es todo open source. Este es bastante interesante, porque todo el manejo de permiso y todo lo demás, todo lo que sea de la base de datos, tan complejo que esto directamente ahorra muchísimo tiempo. Pero opciones para que ustedes vayan analizando, viendo qué les conviene. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Ojo, si es algo sencillo, que son un par de cositas, sí, háganlo así, no pierdan tiempo. Pero lo otro les va a ahorrar muchísimo tiempo. Pero es aprender esas herramientas. Bueno, nosotros nos estaríamos viendo la próxima clase. Yo voy a subir esto en el repositorio. Para el viernes, a menos que veamos otra cosa, pero yo creo que no, tenemos que ver con la base de datos. Ahí le preguntan por el chat si tiene alguna novedad del parcial. No. Yo de parcial ya les voy a estar diciendo. Mi idea es que sea un parcial general, distinto al de la teoría, ¿sí? Simplemente para diferenciarla de las dos materias. Seguramente presentar un proyecto, ya lo voy a definir y les voy a decir bien para el viernes. Ahí estamos. Bueno, entonces nos estamos viendo la clase que viene, la del viernes. Espero que les esté sirviendo todo esto, que podamos armar algo como final de curso. Bueno, profe, nos estamos viendo el viernes entonces. Bueno, nos estamos viendo. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a detener la Hasta luego, profe. grabación.